todos y bienvenidos al tema número 9, borneras PGM, y vamos a hablar también de, en este caso, lo que son los relés. Bueno, acá les dejo una definición teórica de lo que hacen las salidas PGM, está bastante claro. En definitiva, lo que hacen las salidas PGM es activarse, disparan por negativo. Acordémonos que cuando vimos el tema Bell, las salidas Bell y las PGM disparan por negativo y disparan según el evento que se produzca. Eso se configura obviamente por programación. Por defecto, si no tenemos nada conectado, las PGM obviamente no van a funcionar. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo podemos ir, además de conectar, alguna mínima programación con lo que respecta a una DC1832. Bien, acá vemos el manual de una DC1832, en donde nos especifica el tema de las salidas PGM. Nosotros tenemos en la 1832 dos salidas, PGM1 y PGM2. La PGM1 nos permite unos 30 mA y la PGM2 300 mA. Entonces, ¿cómo hago la programación en una DC1832? Voy a explicar muy rápidamente, pero para que se vea en el manual. Bueno, obviamente tengo que entrar a la programación, asterisco 85555, y aprieto 009. 009 es la sección para poder definir cómo va a activarse o disparar la PGM1 y la PGM2. Tengo que apretar 009 y después la opción de la PGM1 y después la opción de la PGM2, seguido. Si no utilizo alguna de las dos, lo defino como 00, como deshabilitada. Entonces vamos a suponer que quiero usar la salida PGM2, asterisco 85555 009. Digo, bueno, la salida PGM2 se va a activar, va a disparar cuando el estado de la alarma sea armado. Bien, la 05. Entonces sería 009, 00, que sería inhabilitar la PGM1, y después 05. Entonces ahí yo le estoy indicando la alarma que la PGM1 está deshabilitada y la PGM2 va a disparar cuando el estado de la alarma sea armado. Bien, pero vamos a suponer que en vez de poner 05 pusimos 09, o sea 009, 00, que sería inhabilitar la PGM1, y después 09, que es que la PGM2 se va a disparar cuando haya un problema en el sistema. Ahora bien, con esto no es suficiente, porque con esto yo estoy diciendo, bueno, con cualquier problema que haya, que se dispare la alarma. Pero no, los paneles de alarma te permiten que una vez que uno definió cuándo queremos que suene, que dispare la PGM, nos da mayor opciones sobre esa opción. Entonces, para eso vamos a la 501. La 501 es para la PGM1, la 502 es para la PGM2 y así sucesivamente. Entonces nosotros que teníamos la PGM2 vamos a ir a la 502. Y nos dice 501 para la PGM1, 502 para la PGM2. Vamos a la 502 y ahí podemos definir más cosas siempre y cuando hayamos utilizado alguna de estas opciones de PGM, o estas, o en el caso que nosotros vimos, la 09. En ese caso nosotros podemos decir que actúe o que dispare por una falla, pero que esa falla sea alguna de todas estas. Entonces ahí yo con el tecladito habilito o deshabilito la opción según la condición de falla que yo quiera que sea. También tenemos una opción de las PGM con respecto a la atribución de las PGM a las particiones. Acá podemos, si tenemos una sola partición no es necesario, claramente, pero bueno, si ya tenemos varias particiones, acá también vamos a tener que manipular algunos datos. Bueno, ahora pasemos a lo que serían las conexiones de las PGM. En primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa. Cada PGM, en el caso por ejemplo de una 1832 DCC, que sería PGM1 y PGM2, ambas disparan por negativo, pero la diferencia es que una permite una cantidad máxima de amperaje y la otra una cantidad máxima de amperaje.
Si nos vamos a las especificaciones de los manuales, como vimos para lo que es Bell y para lo que es Gauss, vamos a ver que las salidas PGM permiten en la PGM1 50 mA y en la PGM2 300 mA. Entonces la pregunta es, ¿siempre es necesario utilizar un relé si utilizo una salida PGM? Negativo. ¿Cuándo voy a utilizar un relé para una salida PGM? Cuando lo que yo conecte en esa salida PGM, en el caso por ejemplo de la salida PGM2 que son 300 mA, cuando ese dispositivo que yo conecte en la PGM, para que sea programable, o sea que para que por ejemplo un reflector se prenda, si armo la partición 1, siempre que ese dispositivo supere la necesidad de alimentar esos 300 mA, o sea que siempre que sea superior el amperaje necesario de ese dispositivo a lo que la PGM permite. Por ejemplo, ¿por qué a veces se nombran los PGM para las sirenas? Bueno, nosotros ya vimos que con las sirenas Alonso directamente puedo utilizar las conexiones que vimos que Alonso mismo nos ofrece, sin usar PGM, mejor dicho, sin usar relé, utilizando la alimentación de la batería sin la utilización de relé. Pero podríamos utilizar, por ejemplo, para una sirena de 1200 mA un relé. Entonces, siempre que necesitemos utilizar un dispositivo que nos consuma demasiado miliamperaje y nosotros digamos, bueno, mirá, capaz que este dispositivo tiene mucho amperaje y la alarma no me lo va a soportar, entonces ahí es donde aparece la opción del relé. Mientras yo utilice dispositivos que la alarma misma me lo puedan alimentar, por ejemplo un LED chiquitito que pueda ser alimentado por 12 voltios, en ese caso no es necesario la utilización de un relé, claramente. Vamos a ver las dos opciones: conectando un dispositivo sin relé, o sea que me lo alimente directamente la salida auxiliar del panel, o un reflector que necesita obviamente una mayor potencia que un LEDcito, en donde voy a necesitar un relé. Y obviamente, ¿qué voy a necesitar además de un relé? Una fuente de alimentación externa. Para eso se utiliza el relé también, para poder utilizar una fuente de alimentación externa, por ejemplo el enchufe de mi casa, para poder conectar ese reflector. Pero para eso necesitamos un relé, algo en el medio que me permita esa relación entre el panel de alarma y el enchufe de mi casa y el reflector, y la salida programable, que es la PGM. Vamos a ver esta conexión, esta primera conexión, donde vemos que acá no hay ningún relé, ninguna fuente de alimentación externa, ni nada. Acá simplemente tenemos un LEDcito que obviamente consume nada, o sea, tenemos que pensar que tenemos que conectar menos de algo que alimente menos de, que consuma menos de 300 mA, que es lo que la bornera 2 del PGM me permite. Entonces, directamente se conecta de esta manera. El negativo, que sería el PGM2, va a una patita del LED, y el otro patita del LED va al positivo del auxiliar. Entonces acá vemos que no hay ningún relé ni nada. Lo que faltaría acá es conectar, mejor dicho, programar cuando queremos nosotros que esa PGM2 dispare, que es lo que vimos en el manual anteriormente. Bueno, acá ya vemos cómo conectar un dispositivo que necesita una mayor alimentación que lo que me permite el panel, que lo que me ofrece el panel, ya con un relé. El relé sirve para esto. ¿Sirve para qué? Con un disparo del panel, porque lo que está pasando es que la PGM, cuando se dispara, cuando se genera un evento que yo programe. Entonces, al disparo de ese PGM, el relé lo que hace es cerrar el circuito. ¿Por qué? Porque este relé es normal abierto, o mejor dicho, tiene las dos opciones, pero nosotros lo tenemos conectado con normal abierto, o sea que no pase la tensión mientras el relé está en estado de reposo. Cuando dispara la PGM, el relé cambia, hace un switch, cambia a normal cerrado, y ahí entra el circuito y empieza la corriente. Esa es la forma. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar un relé? Cuando necesitemos un dispositivo que tiene que ser alimentado por un amperaje mayor a lo que el panel me permite. Que acordémonos que
en la PGM2 el amperaje máximo es 300 mA. La forma de conectarlo es esta. Tampoco se puede hacer muy preciso porque cada relé tiene su conexión, digamos. Lo que yo les aconsejaría es que apenas compren el relé, lo que tienen que hacer es preguntarle al fabricante: decime cuál es el positivo, decime cuál es el negativo que va del lado de la placa, que sería nuestro positivo y negativo que está conectado al cable rojo y el cable negro, y decime cuál es el NO y el C del otro lado. Yo le diría que eso sí o sí tienen que preguntarlo. Y después, claramente, lo más importante o lo importante es el relé. Ustedes tienen que aclarar al vendedor para qué quieren ese relé, porque no es lo mismo un relé para conectar un reflector de este tamaño que tiene una potencia alta a un LEDcito que a lo mejor consume 400 mA. Todo depende de qué necesitemos conectar en ese relé. Por eso es muy importante especificarle al vendedor del relé qué es o para qué vamos a utilizar ese relé. Una vez que está conectado esto de esta manera, lo que tenemos que hacer es programar la salida PGM, pero la conexión es siempre la misma. Vamos a ver, bueno, ya hablaremos anteriormente, que muchas veces uno se encuentra con que en internet aconsejan poner un relé para una sirena cuando la sirena consume mucho. Sí, de hecho hay relés, si uno se mete en internet, se llaman universales, que están hechos para sirenas, en donde nuestra fuente de alimentación externa, que en el caso de la imagen es un enchufe, sería la propia batería de la alarma. Pero nosotros en el tema Bell ya vimos que, siguiendo las conexiones de Alonso, para sirenas Alonso claramente, no es necesario esto de agregar un relé para utilizar la batería como fuente externa. Directamente podemos utilizarlo sin tener un relé. Pero bueno, ¿podría ser que podríamos utilizar un relé para sirenas? Sí, claro. Así que bueno, esto es un poco lo que es conexiones de PGM y relé y sin relé. Esto es todo lo que vamos a ver sobre lo que es salidas PGM. En el tema programación vamos a ahondar un poco más y repetir un poco lo que vimos de lo que es la programación de las PGM para poder utilizarlas.